Bienvenidos una vez más a mi profesor de matemáticas. El ejercicio en esta oportunidad nos pide simplificar la siguiente expresión usando los conceptos de radicación y potenciación. Entonces nos dan esa expresión y nos piden simplificarla. Vamos entonces a pasar a la solución. Entonces nos dicen que esto es raíz cuadrada de la raíz cuarta de a la 2 por la raíz cúbica de b a la 5 sobre c a la menos 2 por d a la 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar los conceptos de radicación y potenciación. Entonces recordemos varias cosas interesantes, y es que para poder hallar un equivalente para esta expresión vamos a recordar que en primer lugar, por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz n de una potencia, si yo tengo raíz n de a, eso va a ser igual a la 1 sobre n en este caso. Entonces quiere decir que la expresión que me da la raíz n va a ser el denominador del exponente. Si tuviese, por ejemplo, raíz de a a la 2, eso sería equivalente a tener a la 2 sobre 2. ¿Ok? Eso para que lo tengan bien claro y podamos entonces poder resolver este ejercicio. Ese es básicamente el concepto o uno de los conceptos. El otro concepto es que cuando tenemos, por ejemplo, a la menos n, eso va a ser igual a el inverso de esa expresión a la n, es decir, a la menos n es 1 sobre a la n, es el inverso. Entonces con eso en mente ya podemos entrar a resolver este ejercicio. Entonces vamos a decir que esto va a ser, toda esa expresión que está dentro del radical va a ser elevado a la 1 medio, porque eso es raíz cuadrada, ¿verdad? De acuerdo al concepto que acabamos de ver. Y lo que está por dentro de esos radicales va a ser la raíz cuarta de a a la 2 va a ser a la 2 sobre 4 por b a la 5 sobre 3. Y la otra expresión de abajo va a seguir siendo c a la menos 2 por ahora por d a la 2. Ya tengo los exponentes allí claramente identificados, entonces ahora lo que hacemos es seguir reduciendo esa expresión y vamos a llegar a que a la 2 cuartos es a la 1 medio por b a la 5 tercios por c a la menos 2, es el inverso. Entonces si está abajo lo paso arriba. Entonces c a la menos 2 quedaría c a la 2 sobre d a la 2 y todo eso elevado a la 1 medio. Ahora lo que hago es, cuando tengo este tipo de exponentes, a la 1 medio por b a la 5 tercios por c a la 2 sobre d al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio, entonces esto es equivalente a tener, cuando yo tengo exponentes de este tipo, a la 1 sobre n elevado a la 1 sobre m, eso es equivalente a tener a la 1 sobre n por 1 sobre m, es decir, multiplico los exponentes. Entonces, aplicando ese concepto, ¿cómo quedaría? Quedaría que esto es a la 1 medio por 1 medio, el exponente de afuera, por b a la 5 tercios por 1 medio por c a la 2 por 1 medio sobre d a la 2 por 1 medio. Y simplificando esa expresión, entonces nos quedaría que esto es a la 1 medio por 1 medio es a la 1 cuarto por b a la 5 sextos, 5 por 1 es 5, 3 por 2 6, por c a la 2 medios, eso es 1, sobre d a la 2 medios, que eso es d, o d a la 1. ¿Ok? Y ahí está entonces resuelta ya esa expresión. La respuesta entonces es a la 1 cuarto por b a la 5 sextos por c sobre d. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con entender el concepto, cómo es que convierto un radical en una potencia y cómo cuando tengo una expresión elevada a una potencia y a la vez elevada a otra potencia, cómo hago el producto. ¿Ok? Eso es lo importante. Bueno, me alegra mucho poder estar compartiendo esta información con ustedes. Sigan adelante, sigan estudiando, sigan practicando, hagan más ejercicios. Recuerden siempre una expresión muy importante tener en mente cuando estamos en este tipo de situaciones, y es: la práctica es la que nos va a hacer diestros. Nadie se convierte en un experto sin antes haber practicado muchas, pero muchas veces. Los felicito entonces, continúen, no se rindan y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematematics.com. Hasta pronto.